Hola, soy Víctor Escalona, soy profesor de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile y también trabajo en el Centro de Estudios Post Cosecha. Hoy les quiero hablar sobre aspectos de inocuidad y microbiología asociados a la producción y al procesamiento de hortalizas frescas. Como ustedes saben, existe un enorme interés por la población para consumir frutas y hortalizas. Cada día más el consumidor es consciente de los beneficios que tienen las frutas y las hortalizas desde el punto de vista de sus nutrientes, vitaminas, el aporte de fibra, compuestos funcionales y, por supuesto, el aporte de agua. En este tiempo en donde cada vez tenemos problemas de sobrepeso y obesidad en la población, particularmente en niños, esta es una problemática y el cambiar nuestros hábitos alimenticios para aumentar el consumo de este tipo de productos es sin duda una ventaja. Sin embargo, y en paralelo, existe un riesgo, existe una preocupación del punto de vista de que estos alimentos, cuando se consumen crudos, pueden ser fuente de transmisión de enfermedades por los propios alimentos. Y en este sentido, es bueno considerar que, en particular, las hortalizas pueden ser alimentos que si no se producen y se procesan adecuadamente, pueden generar un riesgo, no porque sean dañinas de por sí, sino porque sus características químicas permiten el desarrollo o el crecimiento de microorganismos, particularmente bacterias como Escherichia coli y Salmonella. Esto se debe a que la mayoría de las hortalizas, como las lechugas, las acelgas, las espinacas, son de pH neutro, a diferencia de las frutas que son ácidas. Y eso permite que mayor cantidad de microorganismos que hayan contaminado este producto puedan seguir desarrollándose y multiplicándose. Solo por mencionarles, este es un problema que no solamente afecta a nuestro país, sino que, como ustedes lo pueden ver, en países como Finlandia, Brasil y Singapur, que son economías desarrolladas o en vías de desarrollo, existen recuentos o valores que son bastante altos desde el punto de vista de la cantidad de carga microbiológica que tienen estas hortalizas, por ejemplo, cercana a 8 unidades logarítmicas en el caso de hojas. En Finlandia, en Singapur, hasta 9 unidades logarítmicas, lo cual es muchísimo. Eso quiere decir 1 por 10 elevado a 9 microorganismos por gramo. En Chile, datos no publicados, que hemos hecho algunas referencias, mencionan que desde el punto de vista de las enterobacterias, en hortalizas compradas en supermercados y en ferias libres, estos valores pueden llegar hasta 5 unidades logarítmicas. Por tanto, ¿qué posibilidades tenemos al momento de cultivar una hortaliza y luego consumirla? Reducir esta carga microbiológica. En general, se suele pensar que el uso de un sanitizante, de lavar una hortaliza con algún producto que baje la carga microbiológica, puede ser la solución al problema. Les quiero mencionar brevemente que durante varios años estuvimos trabajando en alternativas a sanitizantes como el cloro, y lo que observamos fue que el mejor de los sanitizantes, me refiero a dióxido de cloro, agua oxigenada, cloro mismo y otros, no logran reducir más allá de 2 unidades logarítmicas. Eso quiere decir que si la carga microbiológica inicial es muy alta porque hubo una contaminación, ya sea por el suelo, por el tipo de agua, por los utensilios que se utilizaron durante el cultivo, es muy complicado de reducir esa carga microbiológica y llegar a valores que nos permitan garantizar el consumo directo de este producto crudo. Estoy hablando de hortalizas crudas. Y otra razón es porque además los microorganismos como la salmonella, la Escherichia coli, no son patogénicos para las plantas. Por lo tanto, las plantas no tienen ningún mecanismo para detectar que están presentes y estos pueden proliferar y desarrollarse como lo vemos en esta imagen. Aquí tenemos rúcula, tenemos perejil y ustedes ven esos puntos verdes son la proliferación de los microorganismos. En este caso es salmonella y vemos que algunas plantas por sus características químicas y su forma favorecen el desarrollo de microorganismos en comparación a otros. En la parte inferior de la diapositiva ustedes ven un estoma, que es una abertura que tienen las plantas, las hojas, para hacer intercambio gaseoso. Esos bastones de color gris son las bacterias. Pueden ver ahí donde dice parsley, que es perejil, cómo esos bastones se introducen incluso por debajo de la cavidad estomática, penetran a través de esta perforación, y si uno lava esta hortaliza, probablemente el sanitizante no va a llegar a estar en contacto con el microorganismo que ya se escondió en este orificio. Es por eso que lo que se debe hacer es tener un cuidado desde que tengo la semilla y la siembro para producir la plántula,
durante todo el cultivo, durante las labores de cosecha y durante, por supuesto, el procesamiento. Estoy hablando de procesamiento para obtener ensaladas frescas, tipo cuarta gama o mínimamente procesado en fresco, que quiere decir MPF. Por lo tanto, es un tema que yo no debo descuidar. Y en particular voy a hablar sobre un sanitizante que es ozono. Les quiero presentar este primer estudio que realizó Alejandra Machuca, una estudiante doctorando que está titulada, y donde hizo una prueba en el cultivo hidropónico, aplicó distintas dosis de ozono sobre la solución nutritiva en distintas situaciones que les voy a comentar ahora mismo, donde se había inoculado con Escherichia coli. Escherichia coli es una bacteria patogénica que proviene de las heces de los animales de sangre caliente, como los humanos, las vacas, los animales de corral, etcétera, que pueden contaminar los productos en la agricultura. Cuando yo tengo un campo y dejo que los animales coman el rastrojo, al hacer sus heces contaminan el suelo. O si las aguas están contaminadas con heces, yo puedo contaminar también el producto y, por supuesto, si estoy haciendo hidroponía con aguas que no están certificadas, pues también puede haber una contaminación. Entonces, la preocupación de Alejandra, que está en esta investigación, ustedes pueden ver abajo el link donde pueden descargar esta publicación en forma gratuita. Lo que hizo ella fue intentar probar en estas pequeñas unidades blancas donde simulaba un sistema de hidroponía, distintos tratamientos usando ozono para prevenir el crecimiento de este microorganismo, la Escherichia coli. En esta gráfica ustedes pueden ver los días donde se realizó el cultivo. El día 1 fue el día 0, donde se realizó la contaminación, la inoculación con Escherichia coli. Se colocaron 8 unidades logarítmicas de Escherichia coli, eso quiere decir 1 por 10 elevado a 8 por mililitro, o sea, se contaminó bastante con Escherichia coli, y luego se aplicó ozono en dosis de 0, 0,5 y 2 miligramos por litro durante 3 minutos. Eso se realizó el día 2, una vez que ya se había hecho la inoculación. Y se vio que en el tiempo, como ustedes pueden ver, el mismo día 2, la carga microbiológica disminuyó, que es la barra de color gris tenue, y también disminuyó en la barra oscura negra, comparado con la más pálida, la gris clara. Sin embargo, luego el día 3, los microorganismos volvieron a multiplicarse, en particular el día 5, y el día 10 no hubo diferencias significativas. Por lo tanto, lo que ella observó fue que si bien uno puede aplicar este tratamiento, el efecto es momentáneo, dura algunos días, reduces la carga microbiológica en aproximadamente 2 unidades logarítmicas, pero la aplicación no es capaz de disminuir a 0 o a un nivel que no sea riesgoso la carga microbiológica. Aquí les muestro, por ejemplo, ella hizo después recuentos microbiológicos para ver si encontraba esta Escherichia coli que había inoculado en la solución nutritiva en las raíces de la planta o en las hojas. Y ustedes pueden ver en la parte superior donde dice roots es raíces, que el tratamiento de cero control, que es aquel que no fue inoculado con Escherichia coli, pues tiene recuentos menores a 1, quiere decir que no tenía Escherichia coli. Solamente encontró Escherichia coli donde inoculó, que es el D0EC, hasta el D2EC, que es donde se observan las distintas dosis de ozono, 0, 0,5 y 2. Y ustedes pueden ver que el día 2 hubo una reducción en la carga microbiológica en el tratamiento con 0,5 y con 2 unidades logarítmicas comparado con el tratamiento que se aplicó, que se inoculó con Escherichia coli, pero que no se usó ozono. Eso fue en las raíces. Sin embargo, cuando ella estudió el efecto de la Escherichia coli y la presencia de ella en las hojas, observó que en todos los tratamientos, independientes de que aplicaran ozono, ella encontró Escherichia coli. Entonces, eso queda de hecho de que si la Escherichia coli está inoculada sobre las hojas, la aplicación de ozono en la raíz a través de la solución hidropónica no tiene un efecto sobre la parte superior de la planta. Aquí lo que quiere mostrar es, ella inoculó con Escherichia coli la solución nutritiva, asumiendo de que las aguas estaban contaminadas, y también contaminó las hojas,
asumiendo de que la manipulación de las personas que trabajan en la hidroponía podrían contaminar las hojas. Cuando ella contaminó la raíz con la solución nutritiva, ella vio que el 100% de los casos, 8 de 8, encontró contaminación en la raíz. Cuando contaminó solamente la raíz en la solución nutritiva, no encontró Escherichia coli en la hoja. Sin embargo, cuando contaminó la solución nutritiva, además de encontrar en la raíz, encontró también en los peciolos. Ella no contaminó los peciolos, contaminó solamente la solución nutritiva. Pero en las hojas encontró 6 de 9 casos con contaminación de Escherichia coli. ¿Cómo sabía que su Escherichia coli era la que estaba contaminada en la solución nutritiva? Porque ella tiñó la Escherichia coli. O sea, a través de un microscopio pudo hacerle seguimiento a la Escherichia coli que ella contaminó. Cuando ella aplicó solo en la solución, en las hojas, contaminó las hojas, solo encontró Escherichia coli exclusivamente en las hojas, pero no encontró en la solución nutritiva. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si la solución nutritiva está contaminada con agua, con Escherichia coli, se contamina la raíz y aparentemente la Escherichia coli podría subir a través de los haces vasculares y llegar incluso hasta el pecíolo de la planta. Sin embargo, cuando la contaminación es en la hoja, esta contaminación no se movería hacia el inferior de la planta, desde la hoja hacia la raíz. Entonces quiere decir que una solución contaminada, un suelo contaminado, podría tener un riesgo sobre la parte aérea. Generalmente se dice que la parte aérea, si no está en contacto con el suelo, no está contaminada. Vean lo que ella encontró. La primera foto corresponde a los pelos radicales, que son estas hifas, que ustedes pueden ver, estas columnas, donde ven unos puntos indicados con estas líneas rojas. Ahí ustedes pueden ver la Escherichia coli. Y la segunda foto, la letra B, ustedes pueden ver en el haz vascular, en el peciolo, ella también encontró Escherichia coli. Son de color celeste, esto porque ella las tiñó con una tinción en particular. Sin embargo, cuando ella no contaminó la solución nutritiva, como ustedes pueden ver en la foto superior, las hojas no están contaminadas. En cambio, cuando ella inoculó la hoja con Escherichia coli, asumiendo que las personas que manipulan las hojas no se lavan las manos o tienen Escherichia coli en las manos, pues vean ustedes esos puntos celestes que están marcados con la letra B, cómo está la Escherichia coli en el tejido, e incluso en el punto A ustedes pueden ver cómo se está internalizando. Entonces, ¿qué conclusión sacó ella? Sacó que si bien el ozono es un sanitizante poderoso, es oxidante y está recomendado muchas veces para la hidroponía, dosis iguales o inferiores a 2 miligramos por litro redujeron el recuento microbiológico solo en 2 unidades, pero su efecto es limitado, puesto que no evitó que el Escherichia coli se internalizara. Dosis más elevadas pueden disminuir la carga microbiológica total, no solamente el Escherichia coli, sino la de otros microorganismos. Al haber menos competencia, los pocos microorganismos de Escherichia coli que quedan, al no tener competencia, se podrían desarrollar más rápidamente una vez eliminada la competencia. También si usas dosis más altas de ozono, puedes afectar el tejido vegetal, tanto la raíz como la hoja. Y eso favorece que se generen recursos, que se liberen a través de las heridas que causaría el ozono, nutrientes para que los microorganismos que queden tras la aplicación de ozono, se reproduzcan. Entonces hay que tener cuidado. Cuando yo genero un desbalance, eliminando la competencia de la bacteria patogénica, puedo favorecer que a la larga, si bien redujo la carga, en el tiempo, puesto que el cultivo se va desarrollando, esta ventaja de tener menos competencia, las pocas que quedan, se puedan multiplicar rápidamente. Entonces hay que tener una estrategia para abordar el tema del control de los microorganismos. No siempre es bueno eliminar la competencia, porque si no el microorganismo que es dañino, como lo quiero mencionar, podría encontrar toda la facilidad para desarrollarse. ¿Cuáles son los productos mínimamente procesados en fresco? Pues son estos productos que tienen un procesamiento leve, mínimo, que son hortalizas crudas que reciben un tratamiento suave como un lavado, un enfriamiento, que generalmente se comercializan en la atmósfera modificada, en una bolsa plástica donde se modifica la atmósfera, y que yo abro la bolsa y
debo tener la garantía de que me la puedo comer sin riesgo para mi salud. Por supuesto, tienen que estar mantenidos en una cadena de frío. Sin embargo, cuando yo esta hortaliza la pico, la corto para hacer la ensalada, me da una serie de heridas. Y en esas heridas los microorganismos se pueden desarrollar. Esas heridas pueden favorecer además el pardeamiento, que es este oscurecimiento del tejido. Ustedes ven a la izquierda de ustedes una lechuga en el cuadro verde recién cortada y a la derecha una lechuga que está cortada hace unos minutos y cómo los bordes de los cortes se pardean. Entonces, ese borde pardeado donde se liberan los jugos de la hortaliza favorecen también el crecimiento de microorganismos. Entonces, cortar una hortaliza para hacer una ensalada puede ser un riesgo desde el punto de vista de la apariencia, porque afecta la calidad, pero también favorece el desarrollo de heridas, la liberación de sustratos para que los microorganismos se desarrollen y puedan crecer más rápidamente durante la conservación de esta hortaliza recién cortada. Brevemente les quiero mostrar cómo yo una hortaliza fresca la cosecho, la transporto, llego a una planta de mínimo proceso, puedo lavar el producto entero, pienso en una lechuga, pienso tal vez en una zanahoria, en una papa, y luego la almaceno y le hago una selección, una calificación y una clasificación y le elimino las partes no comestibles. Como por ejemplo en la lechuga le puedo eliminar las hojas externas, en las papas puedo eliminar, qué sé yo, la piel, etc. O esa zona que ustedes pueden ver está descrita como la zona sucia, que es donde hay mayor contaminación. En general, en una planta de cuarta gama de mínimo proceso, cuando el producto ya ha sido removido las partes no comestibles, entran a una siguiente sección dentro de la planta, donde existe incluso una barrera física, donde hablamos que es una zona intermedia o limpia. Allí se puede producir el corte, se puede producir el lavado de los trozos ya cortados con estos sanitizantes. Mencionábamos el dióxido de cloro, mencionábamos el cloro, etc. Luego puede ocurrir un enjuagado y luego puede haber una mezcla, si es que esa ensalada tiene más de un producto, una lechuga con una zanahoria, con una cebolla, etc. Una dosificación en el envasado, si son bolsas de medio kilo, de 200 gramos, de 1 kilo, viene el envasado en atmósfera modificada y luego ya viene la bolsa, se coloca en una caja, se almacena por muy poco tiempo, se distribuye a través de un pallet o lo que corresponda y se lleva a las zonas de distribución de los supermercados o de los restaurantes donde se va finalmente a consumir. Entonces, en esta parte es fundamental recordar que desde la semilla hasta la cosecha es un punto crítico, puesto que las labores que yo realice van a afectar la calidad. Si yo hago una mala labor donde no cuido la inocuidad, esa lechuga se va a contaminar, esa hortaliza se va a contaminar y luego es muy difícil remover ese microorganismo. Vean, por ejemplo, aquí hortalizas tipo baby leaf que si no se cultivan y no se cosechan en forma adecuada, teniendo precaución de no contaminarlas, puede haber un problema posterior en la planta de procesamiento. Vean, por ejemplo, aquí tenemos hojas tipo baby leaf, aquí a la derecha ustedes pueden ver acelgas con nervadura roja, que si las cajas o los utensilios están contaminados, pues allí puede recibir esta carga microbiológica que después, como les mencionaba al principio, los sanitizantes solo reducen en 2 unidades logarítmicas. Entonces es importante que yo remueva las partes no comestibles, que remueva las hojas externas para tratar de reducir la carga microbiológica y conserve estos productos frescos en la mejor forma posible, que lo que recomiendas es usar cámaras de frío a baja temperatura, dependiendo del producto. En el caso de lechugas, temperaturas en torno a 0 grados centígrados para bajar su metabolismo y mantener su frescura. Aquí les estoy mostrando una imagen donde se remueven las partes comestibles. Previo al procesamiento, aquí estaríamos todavía en la zona sucia, cosecha, almacenamiento de la materia prima, remoción de las partes no comestibles, zona sucia. Y luego, como les decía, entramos a la zona limpia, donde ocurre el corte, el lavado, el enjuague, etc. Entonces yo lavo principalmente para reducir la carga microbiológica, pero no la carga microbiológica que viene de campo. Si las cargas microbiológicas son muy altas, es muy difícil hacerlo. Yo reduzco la carga microbiológica en el lavado, puedo, si uso agua fría, bajar la temperatura, puedo remover estos fluidos que les comentaba, que cuando yo corto se liberan estos jugos que favorecen el crecimiento de microorganismos, pero obviamente esto depende de la calidad del agua, del tiempo de agitación, de la temperatura y de una serie de factores que hay que considerar.
Es un tema que es importante. A nivel mundial hay descrito situaciones donde personas incluso han muerto consumiendo productos frescos que estaban en malas condiciones desde el punto de vista microbiológico. Por ejemplo, aquí vemos melón cantaloupe, que en el año 2011 hubo 147 personas enfermas y 33 de ellas murieron por contaminación con listeria. Entonces es un tema que hay que tener cuidado. Y aquí les muestro una imagen breve de un proceso de picado y lavado en una planta pequeña. Esta es una planta más grande, también donde ustedes pueden ver las instalaciones bajo refrigeración usando lavadoras confeccionadas a partir de acero inoxidable. Y en general, brevemente comentarles que el sanitizante clásico es el hipoclorito de sodio y el hipoclorito de calcio, pero que su efectividad depende de muchos factores, como por ejemplo el pH, depende si hay materia orgánica o no. eh, Hay algunos microorganismos que son más resistentes al uso de hipoclorito y sobre todo en Europa existe restricción para el uso de hipoclorito porque en presencia de materia orgánica puede generar algunos compuestos que pueden ser contaminantes como los trialometanos y las cloraminas. Aquí les muestro un poco cómo el cloro actúa cuando yo regulo el pH. El pH tiene que estar regulado entre 5,5 y 6 para que se forme el hipocloroso, que es el HOCl, que ustedes pueden ver la reacción, que es aquel que realmente tiene acción bactericida. En esta gráfica pueden ver cómo el HOCl depende exclusivamente del pH. En este caso, recuerden que las aguas en la zona central de nuestro país son de pH ligeramente alcalino. Estamos hablando de un pH cercano a 8. Por lo tanto, si usamos esas aguas sin acidificarlas, tendríamos NaOCl, que si bien sí tiene cloro, pero ese cloro en esa forma química tiene menos acción bactericida. Les muestro algunas publicaciones que hemos hecho en donde probamos lo que yo les mencionaba, que distintos sanitizantes no reducen más allá de 2 unidades logarítmicas. Usamos el hipoclorito, el ácido peracético, agua, peróxido de hidrógeno, en fin, probamos distintas herramientas. Me voy a concentrar en el ozono, porque también les hablé del ozono al principio de esta presentación. Y brevemente les muestro este trabajo también elaborado por Alejandra en su tesis doctoral. En la parte inferior aparece en el link para descargarse este artículo. Y ella lo que hizo fue las acelgas ya cortadas, simuló un lavado. En ese lavado, las acelgas estaban contaminadas las hojas o simuló que lo que estaba contaminado era el agua con el cual lavaban las acelgas. Entonces, donde dice DOL, es O, es 0, dosis 0 de ozono, en la hoja está contaminada, 0,5 es la dosis en miligramos por litro de ozono cuando la hoja estaba contaminada y 1 es miligramos por litro cuando la hoja estaba contaminada. Y lo mismo donde dice, en la segunda parte del cuadro, donde dice DOW, W es water, es cuando contaminó el agua de la sanitización. Entonces aquí ya se puso en dos escenarios. La acelga está contaminada, viene del campo contaminada, o yo uso un agua que no está adecuada para el lavado y el agua está contaminada. En ambos casos, como ustedes pueden ver en esta gráfica, la reducción tanto en un escenario cuando la hoja estaba contaminada o la selga estaba contaminada, redujo alrededor de 1,5 unidades logarítmicas, pero nunca eliminó por debajo de un valor seguro la Escherichia coli. Esto para demostrarles que es una labor complicada. Vean cómo de luego esto es la selga lavada, ahí vean el día 0, el día 1, el día 4, el día 8, el día 12, y conservada en una bolsa simulando una bolsa de cuarta gama, de mínimo proceso. Vean cómo los recuentos microbiológicos a lo largo del tiempo comienzan a aumentar nuevamente, a pesar de que en el lavado inicial yo logré reducir 1,5 unidades logarítmicas. Por tanto, la conclusión es que si bien el sanitizante que usamos como ozono en estas dosis logró reducir 1 unidad logarítmica, 1,5 unidades logarítmicas, después del tiempo de 12 días, la carga microbiológica puede volver a aumentar porque los microorganismos, parte de ellos todavía siguen vivos. Entonces, ¿cuál es la gran conclusión de esto? Es que para cultivar y procesar hay que ser siempre limpio. Por ejemplo, dice todo el mundo, es mejor prevenir que lamentar. Y yo no quiero tener problemas con bacterias patogénicas, debo tener el cuidado desde la semilla hasta la mesa del consumidor.
durante toda la cadena de producción y comercialización debo evitar la contaminación. Aquí les muestro fotos de nuestro invernadero, donde si yo produzco una lechuga, una acelga, un brote en las buenas condiciones, yo tengo baja carga microbiológica y voy a tener menos problemas luego en el lavado. Y luego en la línea, las plantas tienen que estar bien diseñadas, el agua, como le mostró Alejandra, tiene que ser de buena calidad para poder asegurar de que si por alguna razón existe algún grado de contaminación, que probablemente puede ser de la misma planta, el sanitizante se preocupe de ese microorganismo y no del microorganismo que viene del campo. Yo les muestro aquí brevemente, estos son recuentos microbiológicos de acelgas y lechugas cultivadas en un sistema hidropónico siguiendo buenas prácticas agrícolas y los recuentos microbiológicos son bajos. Entonces, no nos metamos en problemas y contaminamos, luego es muy difícil eliminar los microorganismos por todos estos sistemas de adaptación que yo les mencionaba que se pueden internalizar. Por tanto, hay que prevenir la contaminación en campo, hay que entender los mecanismos de contaminación. Algunos sanitizantes actúan por contacto, otros microorganismos producen biofilm, que son barreras que evitan que el sanitizante por contacto los afecte. Algunas bacterias se internalizan. Los agricultores, los productores tienen que estar informados para que conozcan los riesgos que significa las hortalizas que tienen un pH neutro, donde todos los microorganismos se pueden desarrollar. Por supuesto que hay que ver distintas estrategias para abordar desde el campo hasta la mesa del consumidor y rediseñar todos los procesos, tanto de producción como de procesamiento. Ajustarse a la normativa, a las buenas prácticas agrícolas y a los análisis de peligros y puntos críticos de control. Reevaluar el diseño tanto de los sistemas de producción como de procesamiento y usar una serie de tratamientos combinados para obtener sinergia. Muchas gracias por su atención. Les dejo mis datos de contacto y quiero agradecer a Horta y Crece, al programa Horta y Crece de Corfo, su apoyo e invitación a realizar esta presentación. Gracias.